Muy buenas y bienvenidos, hijos de rock and roll. Hoy os mandamos un saludo desde las instalaciones de Speed Slot Factory Bonaire, en Valencia. Mi nombre es Emanuel Torres. Soy Jordi Verdet. Y hoy os traemos al canal la prueba de este maravilloso Bentley GT3 de la casa Sideways. Si queréis verlo, ya sabéis, quedaros con nosotros en el ojo del huracán. Bueno, hemos estrenado ya el coche en pista, hemos limpiado el carril, vamos a ver de lo que es capaz y está totalmente de serie. Tenemos ya nuestro piloto probador, Jordi. Solo le hemos cambiado los cables, la trencilla y todo de serie. Hemos subido el eje delantero y ya está. Vamos a ver de lo que es capaz nuestro piloto probador. Jordi, dale. Muy buena, Jordi. Bueno, en tiempos en pruebas hemos logrado rodar en 13.1, acaba de hacer un 13.21, 13.13. Muy buena esa también. La verdad que el motor con tanto magnetismo ayuda a que el coche vaya, como estáis viendo. 13.14. Bueno, ya lo tenemos bastante rodadito y ese es el tiempo más o menos que consigue el coche. Quizá puede bajar alguna decimita más, pero ya va bastante subido por las paredes, ¿no, Jordi? Sí, algo más se puede bajar. 13.10. Vale, Jordi, para la siguiente vuelta. Vale. $13.07. Bueno, ya habéis visto cómo va de serie. Ahora, para poder compararlo con la carrera que ha habido esta mañana de la Copa Porsche, ¿qué tiempo más o menos has logrado en la pista 4, Jordi? ¿En la Copa Porsche? Sí. 13.3. Bueno, un 13.3 con el coche totalmente preparado, un 11B y 17 gramos de carrocería. Como esta carrocería ya pesa 17 gramos o 17 con poco, vamos a meter un 11B. Bueno, os enseño los materiales mejor. Si te gusta el canal Torres Slot, no te olvides de suscribirte y si no quieres perderte ninguna novedad, no te olvides de activar la campanita. De esta forma me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Muchas gracias! Bueno, como había quedado a medias con la frase, vais a ver lo que vamos a montar al coche para poder compararlo con la Copa de esta mañana de Porsche. Vamos a abrirlo y vamos a montarle el motor de la Copa Porsche, que es un 11B, y aquí en GT se corre con 11B, así que vamos a poder tener unas buenas referencias. La carrocería está vacía, como decía, pesa ya 17 gramos, que es el peso mínimo con el que se corre aquí, no solo la Copa Porsche, también con los GTs. Vamos a montar un combi del Lotin Plus, que a la Cuna Sideway le va muy bien. Vamos a montar también un 11B, con un piñón extraíble Lotin Plus de 12 dientes por 6,5, que es el piñón también que hay aquí, que es un 6,5. La corona es 28 y después vamos a montar unas llantas Monza que son 16,9 por 10 y el neumático que más se usa para correr, que es un 19 por 10,5 AS 25 de Scaleauto también. Bueno, para el eje delantero, ya que este es un eje bastante pesado, vamos a montarle un eje ligero con llantas Scaleauto Extreme y pellejo ligero y eje de carbono, Slotin Plus. Me pongo a montarlo, os lo enseño cómo queda. ¿Aún no sabes navegar por la página Torres Slot?
No te preocupes, aquí te enseño cómo. Buscamos Torreslot en el buscador de YouTube. Nos vamos aquí al canal y aquí tenemos en la barra superior vídeos y lo más importante, listas. Tenemos entradas con cada coche que ha aparecido por el canal y vídeos para preparar dicho coche. Por ejemplo, si nos metemos en el McLaren de Thunderslot, aquí tenemos la preparación, el montaje en transversal, cómo recortar o devastar un eje y un montón de vídeos más para asegurarnos de que podemos montar el coche en condiciones. Por ejemplo, os muestro también aquí el Porsche. Espero que os haya gustado. Os dejo con el vídeo. Bueno, ya tenemos las mejoras hechas. Vamos a ver qué tiempo consigue. Hemos conseguido abrir el neumático dando unas cuantas vueltas y vamos a ver. Jordi, cuando quieras. Menos culeo, Jordi. Bueno, había mucho jaleo ambiental, por eso nos hemos venido aquí a la zona del ride, que hay un poco más de silencio y así podemos dar el veredicto final al coche. Va a empezar hablando mi compañero Jordi sobre él y qué le ha parecido. La verdad es que pese a ser todo lo grande que es y lo alto también con el alerón, es un coche muy ágil, acelera muy rápido, mucho más de lo que podría parecer. Te corto. Son 76 gramos el peso total del coche. Yo me he quedado, no lo sabías, pero lo he pesado mientras recogías el mando y yo me he quedado alucinando. Parece mucho más pesado realmente, pese a no tener Rexan y eso, realmente el peso de la carrocería es el que es, así que las prestaciones son mucho mejores de lo que parecía, se acerca mucho, por ejemplo, a la ligereza que puede tener un Porsche 911.2 que hemos estado corriendo esta mañana. La verdad es que es muy buen paso por curva, mucho mejor de lo que nos esperábamos, la verdad, y gratamente satisfecho con el rendimiento del coche. Bueno, decir que es bastante noble, por lo que yo he visto, no hemos tenido salidas absurdas, que el morro se levante. También es verdad que aunque no lleva suspensión, ayuda a que la pista Scaleauto sea tan planita y bueno, la verdad que es un espectáculo. 76 gramos. Sí, algunos culeos porque realmente tampoco están, tienen mucha distancia entre ejes, pero bueno, lo normal realmente. Sí, la verdad que un espectáculo de coche. A mí por lo menos me ha sorprendido. Sí, ¿coincidimos en eso? Sí. Sí. Bueno, pues nada, pues esta ha sido la prueba en pista del Bentley GT3 de la marca Sideways. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.